Buenas noches. Buenas Señorita, caballeros, ¿qué decisión tienen de los viernes? No, la profesora tampoco. La otra semana para mí. Tómale ese que no te diga. Igual al profesor le toca De auto, decía lo tuyo, profe, y listo, nosotros le hacemos caso. Pásame el por favor. Pues, muchachos, vamos a comenzar. Bueno, les cuento, un paréntesis, una estudiante pues tenía como una especie de convulsión, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos un médico, el cual pues tiene la tarea y la función de atender a los estudiantes, ¿sí? Él llegó precisamente ayer. Digamos que antes teníamos un médico, bueno, un médico, pero no hubo mucha funcionalidad con ello. Ahorita tenemos un médico, una médico por la mañana de 8 a 12 del mediodía y un médico ahorita de 6 de la tarde a 10 de la noche, para que pues tengan ustedes como la posibilidad, ojalá Dios quiera que no, de que si hay algún tipo de malestar o alguna condición de salud que se llegue a alterar, pues no podamos, sí, lo podamos hacer uso del médico. Bueno, de los servicios médicos, ¿no? Sí, pues. Entonces, esa sería la idea. La otra semana yo voy a pasar por los salones con él en las horas de la noche para que lo conozcan. ¿Sí? Porque usted tiene que presentarse. Yo estoy hablando pues, como de esta información por el evento que pasó. Ahorita la señorita creería yo que tienen que llevársela en ambulancia porque al parecer está como muy comprometida la parte neurológica. Entonces de eso hay que atacarlo rápidamente, hay que hacer una serie de exámenes, porque entre más se demore la atención del especialista o de una urgencia, uno pues obviamente se trabaja esas atenciones en crisis de primeros auxilios, pero pues, se necesita una condición médica mucho más especializada. Diría yo, ella está ya ubicada en mi oficina en la parte de atrás está, digamos, el consultorio médico, allá está, pues está todo lo que se necesita. Bueno, hay que hablar de la educación en Colombia. Si usted no lo vi ayer, entonces... Es evidente que yo no lo vi ayer. Por favor, levanten la mano los que no asistieron ayer. ¿Nombre? ¿A qué te dedicas, Daniela? ¿Dónde vive Daniela? ¿Con qué vive el mujer? Gracias, Daniela. ¿Por qué no viste ayer? Ya llegaron una falla, ¿no? ¿Quién más levantó la mano? Sigamos en orden. Trabajo y no vine del turno no gobierno. Pero ya está solucionada la calamidad doméstica. No. Ahora está, bueno, ojalá Dios quiera que todo se solucione para bien tu familia y pronto, ¿no? Okay. ¿Dónde vives, Marcelo? En la estancia, Ciudad Bolívar.
voy a llegar allá al frente del Ministerio de la Mujer. Sí, sí, señora. Ahí. Ya, ok. ¿Con quién vives? Con mis abuelitos. ¿Cómo están ellos? Bien. La unidad no es con ellos. No, gracias a Dios, no. Sí. Daniela, ¿no? Tania. ¿Tú eres? Daniela, ¿tú? Tania. 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 Gracias, Tania. Yo trabajo en un call center, no vivo por una cuestión de trabajo, vivo en Quebec, ¿Con quién vives? con mis papás y mis hermanos. ¿El nombre tuyo es? Ley. Ley. Gracias, Ley. ¿Quién sigue? No, por eso, los que hayan venido. Empecé, por favor. Es María Rafaela Miguel, trabajo. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de acá de Bogotá, pero mis papás son de Putumayo. De Putumayo, ¿no? Ese apellido es muy repetitivo para allá en Putumayo, ¿no? ¿No? ¿Me lo repites? Acá en el pueblo. Pues vale. ¿Otro apellido? Ah, bueno. ¿Y el nombre es? María. María. Más fácil, María. María. Soy Jenny con mi marido. Muchas gracias. Mi nombre es Marco Tercero, trabajo en una empresa de logística. Vivo en San Marcel y vivo solo. Ahora salió el negociado. Entonces, no como algo comercial. Sí. A ver, no, Soy de la villa. Siempre me llama Manuel Vaya, que eres acá, no puedes tomar. pero tiene un acento de hecho Juan impresionante. Pero Gracias. Buenas noches, mi nombre es Federico Ortiz, trabajo con la DIAN y ahorita vivo solo y vivo cerca de la zona industrial. Buenas noches. En la vida que hace tu merced. Estoy en la parte de aduanas. Venga, muchachos, una pregunta. Este tema de las cajas misteriosas, ¿es cierto? Más o menos, o sea, sí tienen sus cositas, pero no está como lo pinta la gente. Pero sí hay algo como cierto en ese misterio. ¿Saben a qué me refiero con No. Sí, claro. No. realmente es una trampa. Acá hay un... Desde se ha transportado ese tipo de mercancía. Y esa mercancía, o sea, piden que supuestamente tienen celulares y llegan unos audífonos de 30.000 pesos. Ahí Son está. personas que ¿Y ustedes salieron? enfrente de nosotros y Sí, señor, gracias. Ok, gracias. ¿Quién más por acá? Me falta llamar bueno, yo me llamo Laura, soy la monitora de este curso, no vine ayer. No trabajo, soy estudiante, son los que pagan la universidad. Soy de Suacha, entonces Suacha Ciudad Verde, por eso no vine ayer, movilidad es complicado. ¿No estás trabajando? No, ¿Por quién vives? por mis papás. Y bien. Ok. Listo, muchachos, ahora sí abordemos el texto. Vamos a mirar la Constitución
de 1886 y la Constitución de 1991. ¿Quién desea comenzar? Pero fue la última que me contó, o en la que nos enviaste ayer. El texto es Educación para la Paz, desde la Constitución de 1991, cátedra para la. Pues lo que yo entendí más o menos de la lectura de este acuerdo es que de una constitución a otra se le empezó a dar como un poco más de protagonismo respecto al tema de la educación. Que de una constitución a otra como que se estableció ya como presupuestalmente que era lo que tenía que incluir en el tema presupuestal de la educación. Lo otro era que como que se designaba a las mujeres como que qué carreras se les permitían hacer o cursar o estudiar. Eso más- Pero fue más o menos en 1933 cuando comenzaron a decir que las mujeres podían ejercer algún título para que ellas puedan superior. Pero ¿por qué estamos hablando nosotros de esa igualdad de derechos, tanto para el hombre como para la mujer? Porque en la Constitución de 1886 hay una parte supremamente importante como la influencia, a ver si alguno de ustedes me dice, la influencia de una variable, de un factor social que hace parte de los 5 poderes, ¿sí? en el manejo precisamente de como esas condiciones para nosotros como personas, como pertenecientes a una comunidad, a una sociedad, a un país, a un estado. Entonces, y esa variable que yo quiero que ustedes me digan, esa variable fue, porque pues esa constitución ya estaba reevaluada, fue la que realmente se tuvo que modificar porque no nos permitía realmente estar en una igualdad de condiciones, en una igualdad de derechos. ¿Sí? Estamos hablando, y se menciona constantemente en el texto, los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos. Entonces, cuando uno habla de los derechos humanos, pues en esa constitución política de 1886, pues como que no estaban teniéndose en cuenta esos derechos humanos de una manera muy completa. Pues, ¿cuál era esa? Dime tu problema. No sé cuál que esté mal, pero tal vez que nosotros las mujeres pudiéramos votar. No. Digamos que esta condición que yo les estoy solicitando no permitía eso. Eso no fue después de la guerra, fue de la Segunda Guerra Mundial cuando. Pero no fue en el plan de Colombia las Naciones Unidas. No, de pronto no me hizo entender con la pregunta. La pregunta es, hay un factor que es supremamente arraigado en nuestra sociedad colombiana. ¿Sí? Es que si yo les doy más explicaciones, les estoy dando la respuesta. Pues yo que acá, según lo que dice, se puede afirmar que los ejes que se tuvieron en cuenta en la Constitución de 1886 fueron los enfoques religiosos. Eso, Ok. los enfoques de religiosos. sostenimiento en caso de la educación primaria y el libre albedrío para asistir o no. Exactamente. Miren lo que decía, o sea, nosotros en esa época, aún todavía, aunque ya sea, abrió un poco más ese abanico de oportunidades o de elecciones con respecto a las diferentes religiones. Pero en Colombia el catolicismo impera muchísimo, hoy día también. ¿Sí? Y una de las cosas arraigadas a esa condición en el catolicismo se planteaba que pues nosotros tenemos que ceñirnos a unos parámetros
sociales, a unos parámetros que están dados precisamente por una condición religiosa. ¿Ok? Y eso llevaba lógicamente a que nosotros fuésemos como los, perdónenme la expresión, como los caballos que no miran sino para adelante. O sea, no tenemos la opción de mirar otras opciones. Tanto así que es lo que se nos da cuenta de que la educación era opcional, ¿sí? No era obligatoria, era opcional, del libre albedrío. Hasta el mandato de Pumarejo, creo que. Sí, claro. Pero eso llevaba o nos llevó a qué? A que, pues, de hecho, qué bueno que se haya cambiado esa constitución, porque si no seríamos un país supremamente ignorante. Supremamente ignorante. ¿Qué es lo que se establece entonces con esos derechos humanos? En donde se supone que el ser humano viene a este mundo a ser feliz, a ayudar a los demás. Eso es lo que nos dice muchísimo la teoría humanista, ¿sí? Con Abraham Maslow. Entonces, él nos dice, tenemos es que venir a disfrutar de nuestra condición de humanos y cómo nos podemos ayudar en absolutamente todos. Pero, ¿qué creábamos nosotros? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y digo nosotros porque somos parte de la humanidad. ¿Sí? Y eso lleva a que nuestro país en su conflicto armado interno, pues también nos haga sufrir unas condiciones de desigualdad. ¿Sí? Que es lo que nos plantean aquí cuando se dice, pregúntame, cuando nosotros no teníamos los derechos fundamentales del hombre, y fíjense que acá, en esta pequeña frase de derechos fundamentales del hombre, hay una característica de esa época, que es algo diferente a lo que se menciona hoy. Si yo digo, a ver si ustedes me dan con la idea, cuando yo digo derechos fundamentales del hombre, ¿en dónde está el error? Hablando de igualdad. Venga, ¿pero por qué? Es porque se refiere solamente a las Claro. mujeres. Es exactamente eso. La condición es de que las cosas han cambiado y ahora en las noticias, en los colegios, en los mensajes, ahora ya no se habla de los niños. Ahora se diferencia el género como tal, tanto niño como niña, por aquello de la igualdad entre el hombre y la mujer. Porque antes se mencionaba tal cual como lo estoy diciendo acá, los derechos fundamentales del hombre. Entonces eso decía de que la mujer, ustedes lo mencionaron, no tenía como derecho a estudiar. Aunque se estudiaban las carreras muy asociadas al género femenino, psicología, trabajo social, cocina, por ejemplo, enfermería. Entonces, es real confrontabilidad con ese tema, porque se consideraba de que eso era lo que podían hacer ellos. ¿Sí? Entonces, estigmatizábamos y generábamos unas ideas con respecto a la poca capacidad que tenía la mujer, en donde el hombre era el protagonista, y por eso derechos fundamentales del hombre. La idea es decir, los derechos fundamentales del ser humano, ¿sí? Por la igualdad de condiciones. Entonces, se agrega aquí el concepto de la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Sí? Cuando hablamos de dignidad, hacemos referencia a que la persona tenga unas condiciones adecuadas para que pueda vivir su vida de una forma acorde, saludable mentalmente. Okay. Entonces, cuando hablamos de la dignidad humana, hacemos referencia a que todos tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a la libre personalidad, tenemos derecho, que eso ha generado una serie de complicaciones en ese sentido.
porque pues ya se rompen los derechos que hay sobre o sea, cuando hablamos de los derechos colectivos, priman sobre los derechos individuales. Entonces, cuando yo estoy planteando de que yo quiero hacer esto porque ese es mi derecho, pero estoy violando los derechos de los demás. Y eso no está bien, ¿ok? Esa condición no está bien. Todos tenemos pues, como esa situación de pensar en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres independientemente de qué nación sea, que es lo que nos plantean aquí. ¿Sí? Entonces, todo esto, ya doy la palabra, todo esto lo plantean allí como que esa constitución era totalmente sesgada, ¿sí? Una sociedad totalmente patriarcal, ¿no? Para nada se tenía en cuenta el género femenino. Entonces, esa nocividad, como lo mencionan ahí, hace que el bienestar humano se deteriore. Hace que el bienestar humano sea totalmente desconocido y que genere, entonces, pues, como yo puedo pisotearlos a ustedes, porque a mí me parece, porque a mí se me antoja, ¿sí? Y eso obviamente no es así, ¿sí? Entonces, ¿tú me quieres decir algo? Sí, una pregunta. Dígame. ¿Cuáles de los derechos en algún deber como ser humano? Pues muchos. Pero en este concepto, o sea, para tener una vida digna, debemos tener algún deber. Claro. Tenemos tanto derechos como deberes con respecto al no maltratar, al cuidar la naturaleza, al respeto hacia las otras personas. O sea, que es un derecho tácito que se debe tener permanentemente. Es que imagínense que cuando uno habla de la educación para la paz, que me parece, o a los académicos que se sentaron para hablar de la nueva constitución política de Colombia del 91, cuando hablamos de esos derechos, de esa igualdad, está bien, pero tenemos que reunirnos para decir, oiga, necesito respeto y necesito respetar. Si eso es algo tan necesario, ¿sí? Porque si no, o sea, bueno, nosotros tenemos una serie de normas sociales que hacen que nosotros tengamos una condición de vida adecuada, porque tenemos normas sociales, ¿sí? De acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra región, tenemos normas sociales, ¿sí? Yo no sé si lo hablábamos ayer, disculpen si lo repito, hay una norma universal, que es cuál. Pero seguramente ustedes lo deben saber. Una norma universal es la no aceptación del incesto. ¿Sí? O sea, tener relaciones sexuales con el primer o segundo grado de consanguinidad, eso es incesto. Y eso es algo que no se acepta en ninguna cultura, en ningún país, en ninguna sociedad, porque eso pues, está muy mal hecho. ¿Sí? Pero obviamente hay una serie de normas sociales que están o se están diferenciando de un país a otro. ¿Sí? Algo como tan sencillo y cotidiano como esto, que es el saludo de venia que hacen los orientales, ¿no? Eso es algo que determina cierto tipo, cierto grado de respeto. Entre más me incline yo, ¿sí? Es porque tengo menos jerarquía que la persona que recibe mi inclinación. ¿Sí me hago entender? Sí. Es como eso. Y eso es algo muy normal. ¿Sí? En Rusia, los hombres se saludan de beso en la mejilla. ¿En Rusia? O en Argentina. También. ¿Sí? O sea, un compañero acá me da un beso en la mejilla, pues creo que lo mando mal. Carajo.
Ah, sí, es el hombre. Entonces, esa situación lleva a que tengamos claro de que las normas sociales se crean precisamente para poder tener una mejor convivencia. Ustedes no se imaginan cómo sería caótico, si así nomás, cuando rompemos la regla, esto se vuelve un caos. ¿Cómo sería si nosotros no siguiésemos las normas establecidas por la sociedad? Porque simplemente no existía. No, no existieran, sería caótico. A eso, a eso voy. Será muy caótico. Claro, es que si no existen, como dice Amanda, no existe, o sea, si no existen unas normas, no hay anarquía, porque la anarquía es ir contra las normas, pero si no existen unas normas, No habría anarquía tampoco. no habría Claro, cuando su merced dice que la anarquía es la ausencia de la norma, pues la rebeldía hacia la norma, ¿sí? Cuando yo ya tengo muy arraigado esa anarquía, se me está convirtiendo en una norma. Claro, claro, La norma es no seguir la norma. sí, exactamente, la norma es no seguir la norma. ¿Ves? Entonces, en últimas terminamos generando eso. Entonces, lo que ustedes decían ahorita de que las mujeres no tenían esa igualdad de condición, rompíamos esa dignidad, rompíamos esos derechos humanos. Y eso es algo que, pues hoy día, con la nueva constitución política, que por eso fue que mataron a Jaime Garzón, porque pues quería él pues, generar, de hecho, él con las tribus, con los indígenas, pues, quería de que la constitución política de Colombia lo pudieran traducir para que ellos conocieran cuáles son las normas, cuáles son las reglas, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes de nuestra sociedad colombiana. Y bueno, esa situación ya... Pero no lo resuelve el tema de ayudar a los intercambios de tratar de salvar o rescatar a los secuestrados. Por muchas cosas. ¿Sí? Entonces, se empieza a hablar de la Constitución Política de Colombia y la educación. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso, por favor? La educación y la nueva Constitución Política de Colombia. Ya todo el mundo tenía que tener como el derecho a que incluirse, a saber y más enfocado sobre el tema de la paz. Inclusive ahorita último, pues no me acuerdo exactamente el año, pero la ley era la 1732, en donde establecían que en todo nivel educativo a partir de primaria debía tener como una clase en donde se le explicara y se fundamentara todo sobre el tema de derechos humanos y sobre el tema de la paz, acá específicamente. ¿Qué más? Sí, está muy bien ese aporte, pero quiero que me lo complementen en algo. Cuéntame, por favor. Además, esta educación en Colombia empezó a partir del conflicto armado en el siglo XX y por ende ellos estaban tratando de luchar como que la educación en su totalidad fuera ecuánime, como que todo se incluyera, más sin embargo no se tocaba tanto el tema de como el conflicto social entre tú y yo, más sin embargo sí se trataba de los derechos y deberes de las personas. Sí, se hablaba de la igualdad, se hablaba de los derechos, pero igual La paz, el enfoque. no se llevaba muy a la práctica realmente. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan del SENA? Oportunidad. Oportunidad. Un buen instituto donde la oportunidad a los individuos que por ejemplo lleguen. Ahí está. En mi caso, el SENA tiene convenio con el colegio en donde yo me gradué, y en grado 10º nuestra media fortalecida, que son las horas exigidas por el Estado, fueron de SENA, y salí con 2 títulos de diseño gráfico y robótica. Entonces puede ser una mayor oportunidad. Y disculpa, incluso hasta para otros países. Sucedió con mi prima, él estudió administración en el SENA
y le homologaron en otros países porque dicen que el SENA es lo mejor que tiene Colombia en este momento. No, Pero si acá les suena, no lo maneja el Ministerio de Relaciones, lo maneja el Ministerio de Trabajo. sí, correcto. Además que el SENA siento que da como la primera oportunidad para las personas que van a trabajar, o sea, que Laboralmente. laboralmente. Y también a las personas mayores, una persona mayor también puede hacer un curso en el SENA. Es una oportunidad grande. O sea, vemos muchos beneficios, ¿no? Sí. Pero si yo les digo esto, a ver ustedes qué opinan. El SENA se encarga de formar peones. La parte productiva. Pues de alguna forma se está viendo, ¿no? Ahorita últimamente ya con la convocatoria para las marchas de FECODE, pues todos tenían que salir a marchar, inclusive el gobierno como que les implantaba a los del SENA, que ustedes por pertenecer al SENA se van a parar las clases, pero se paran las clases, pero tienen que ustedes ir a marchar a favor del gobierno. Ok, Por Pero eso lo entonces- maneja el Ministerio de Trabajo. pero está bien, Los trabajadores. o está mal. O sea, si estamos hablando de que queremos surgir, o sea, todo lo que ustedes dijeron, todos esos beneficios, todos esos privilegios que nos da el SENA, que de alguna u otra manera todos los hemos utilizado, ¿sí? Para una formación técnica, tecnológica, pero nos ha servido, ¿sí? Uno conoce personas que han empezado su formación académica en el SENA, su formación para el trabajo, lo que ustedes decían de que ya la gente que termina su formación en el SENA pueden estar siendo contratados. Eso es muy bueno. ¿Okay? Entonces, sí, el SENA nos forma o forma a la gente para el trabajo. Depende de cada uno de nosotros, y aquí están las diferencias individuales, ¿no? De cada uno de nosotros hasta dónde queremos llegar. Yo no sé si ustedes conocen a alguien. Yo conozco mucha gente que ha estudiado en el SENA inicialmente y luego, obviamente, tiene la curiosidad y el deseo de seguir una carrera universitaria, que en ciertas materias le homologan, pues porque estudió en el SENA, y terminan estudiando ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, de software, derecho, pues, una gran cantidad de profesiones. Y con esa formación y convertirse en profesionales, empiezan a surgir de una manera importante. Pero eso no lo hace el Estado, eso lo hace la individualidad del deseo. Exactamente, de cómo la persona quiere salir adelante en ese sentido. ¿Sí? Entonces, pues todo eso ha generado un cambio radical en el concepto de lo que es la formación en el SENA. ¿Sí? Y todas esas metodologías que son supremamente muy bien estructuradas, muy bien manejadas por los tutores del SENA, y la gente termina muy bien. O sea, son muy competitivos, y lo que ustedes decían de que son inclusive apetecidos por las multinacionales. ¿Sí? Bien, ok. ¿Por qué se empieza a hablar de educación en la Constitución Política de Colombia? Díganme, por favor. La violencia. La ignorancia, diría yo. Sí, ok. Pero digamos algo más completo. O sea, eso que están diciendo está bien, pero ¿cómo complementamos esa respuesta, señorita? Sí, dale. Por la funcionalidad social. ¿Por qué? La mayoría era en sí, y no muchos tenían, era una carrera o técnica tecnológica o universitaria. Entonces era, digamos, era más el trabajo manual que se hacía que el trabajo, digamos, en este caso de oficina. Entonces, al tener varias herramientas de educación que podríamos brindar, bien sea en caso de pago o sea gratuito, se forma más personal para que pueda trabajar en ciertas áreas que no tenían recursos.
sea, digamos, también va relacionado con el tema de la industrialización, porque si hay una industrialización se requiere de un personal que tenga las cualidades, las aptitudes y las actitudes, pues para poder desempeñarse en esas industrias. Pero ustedes se me desviaron, porque cuando hablamos de la... No, está bien. Pero cuando hablamos de la educación es porque, y como lo dice el texto, es educación para la paz. Pues es más como para evitar la guerra que empieza desde los niños y se nos lleva a la guerrilla, entonces al estar estudiando no tienen la posibilidad de llevarse. Okay. Por la violencia urbana que se vivía, entonces es lo que crearon más escuelas para que pudieran estudiar y se enfocaran en vez de estar en las calles, crearon los sectores para Yo entiendo, claro, o sea, precisamente la educación se hace para que la gente conozca aún más sus derechos, para que tengan claro que con educación no solamente vamos a vivir una vida básica, sino con muchas posibilidades sociales, ¿sí? A veces digamos, las regiones más vulnerables, donde hay más pobreza, el concepto que se tiene, y eso habla muchísimo de la psicología social de la pobreza, en donde las personas se acostumbran a vivir al día, ¿sí? Y prefieren no estudiar, porque consideran de que pues, eso es perder tiempo. Pero la idea es precisamente que ellos sepan de que deben sacudirse y tener la posibilidad de salir adelante, no pensar, como lo hacían antes las mujeres, con todo respeto, de que era llenarse de hijos, ¿sí? Porque no había nada más que hacer. Entonces, esa condición de falta de conocimiento generaba entonces mucha más pobreza. Hay un dicho que es muy sabio, gracias. Hay un dicho que es muy sabio que dice que si para Matera nací, del corredor no paso. ¿Lo entendemos? Sí. Y para Matera nací, del corredor no paso. Es decir, que no tenemos un proyecto de vida, no tenemos unos alicientes, porque es que nacimos pobres y creceremos pobres y moriremos pobres. Y nosotros mismos, tú lo dices, nos terminamos limitando, ¿sí? Porque, o sea, imagínense, nosotros todo el tiempo nos estamos viviendo con nosotros mismos en nuestro interior, en nuestro pensamiento. Eso nos decimos todo el tiempo. Entonces eso lleva a que realmente tengamos como una limitación supremamente personal, una limitación cognitiva. Entonces, cuando la educación se está estableciendo es para que nosotros conozcamos mucho más allá de lo que estamos recibiendo hoy día, ¿sí? Mucho más allá. Que tengamos esa posibilidad de que eso es un derecho y es algo que me permite a mí más adelante vivir dignamente, ¿sí? Tener entonces la posibilidad de comprarme una casa, de comprarme un televisor a color, de muchas cosas, ¿sí? Pero eso es algo que se tiene que trabajar permanentemente y la reestructuración cognitiva va de esa parte de la educación. Señor, te doy la palabra. Pero si bien, o sea, la educación tiene como fin crear ese criterio en todas las personas para poder tener unas posibilidades mejores y demás. Realmente, opino realmente en esta sociedad se educa a las personas, pero se educa muchas veces a las personas del pobre. O sea, seguir siendo pobre, se educa a la gente de pobre, usted es pobre y pobre se queda. ¿Por qué? Porque usted tenga la posibilidad de estudiar, o que usted tenga mil y un herramientas que según le ofrece el estudio, realmente muchas personas no llegan a cumplir una posibilidad mayor porque simplemente no
no, exacto, tienen una mentalidad de que yo nací pobre, yo me muero pobre. Y eso es una educación que genera, no educación de, o sea, de papel, sino es una educación social que se generó a través de muchos años. Pero es que en parte se incluye mucho al gobierno. Al gobierno no le conviene que todos estemos estudiando, que nos estemos superando y todo ese tipo de cosas. Pero es que eso depende también de lo que depende del considero que va a ser pobre o va a quedar pobre. Si yo no busco otra vez, pues también. que le está diciendo es que hay personas que se quedan en ese. Pero porque se quedan con el pensamiento de que nunca van a salir. Pero porque es que la educación social es eso, o sea, hay muchas personas la educan socialmente que usted es pobre, o sea, usted nace pobre, se queda pobre y socialmente. Pues como ya lo mencioné, nosotros actuamos de la manera en que pensamos. O sea, si nosotros tenemos una mentalidad negativa, vamos a actuar de manera negativa. Eso ya no lo habían dicho. O sea, me parece que independientemente de las herramientas que tengamos a la mano, hay herramientas externas que tenemos que buscar por nosotros mismos. Sí. Esa es la vaina también. Que donde tú mencionas un punto, una tendencia no solo, valga la redundancia, depende de la persona, sino del contexto donde yo nazco. O sea, si yo pongo ejemplo un contexto de calle, o sea, es una persona que no tiene las capacidades cognitivamente, no tiene los conocimientos, entonces vamos a sacarlo de la persona habitual que tiene el promedio, quizás ingresos, un colegio distrital y demás, a una persona en condiciones de calle. Entonces, disculpa, me quería hablar. De esos temas de la juventud, eso no hace parte que sea de la calle o que sea una familia que tenga plata, sino en sentido, pues, de los estudios de la primaria y bachillerato, es que no les enseñan a qué ser después de que salga usted de bachillerato. Sí. A usted no le enseñan, bueno, usted sale, ¿sí? Yo pruebo acá, no me gustó, yo pruebo acá, no me gustó, entonces van pasando los años. Sí. Y ahí es donde la gente se va quedando, ¿sí? Por el camino. Por acá hay un ejemplo. Mira, acá hay más de gente, digamos, de 28, 30 años, ¿sí? Y está decidido a estudiar, sí, claro, pero pueda que no le guste. Entonces, ¿qué va a hacer ya después de 30 años que, sí, no sé qué mentalidad tiene? pero tú lo sigues poniendo en el contexto donde la persona tiene acceso, donde No, tiene tiene acceso todo, a la sí, condición. claro. Todos tenemos acceso, eso está clarísimo, a una educación pública en ese contexto. Pero entonces yo lo pongo en el contexto de una persona de 2 o 3 años, tú lo pones en el contexto de una persona que ya accede y va a tomar una decisión, cual sea la decisión que pueda tomar con las herramientas que tenga. Yo lo estoy poniendo en un contexto de una persona que cognitivamente no tiene y pues económicamente menos. Entonces realmente tiene de dónde elegir si él crece, o sea, él nace y crece en esa condición. Tú lo estás juzgando a la persona que sí entra a estudiar y tiene que tomar una decisión con las herramientas que tenga a la hora de empezar. Señorita, tú. Realmente lo que ellos están diciendo, como en alguna ocasión no lo he dicho, no recuerdo qué docente, la realidad es una construcción social. Y todo va basado en eso. Nuestra realidad es basada en nuestra realidad en una construcción social. Colombiano, en este caso. Total. Señor, digo, joder, señorita. Yo opino algo muy diferente. Si una persona de pronto no tiene los recursos inicialmente, esa misma persona no los busca. Ahorita hay muchas facilidades para estudiar, que para hay los jardines de los que creo que Daniela es docente, que son jardines gratuitos, ahora los chicos los empiezan a incentivar, hay muchas facilidades para gente de la calle, hay facilidades en todo sentido. Ya depende de cada quien y del conformismo que estaban hablando de cada quien para intentar superarse. Hay muchas personas que están estrato 0, estrato 1, pero si les están dando beneficios, si me están dando plata, si me están dando mercado, ¿para qué voy a enfrentarse a alguien más? ¿Para qué voy a estudiar si me están dando lo que necesito? Se quedan porque Quedan ahí porque no les interesa, la zona de interesa, partir de donde están en ese momento, porque simplemente les están condenando a los que vienen de pronto los que habla Daniel. Pero hay muchas personas que no tenían muchas facilidades, que ahorita personas que tienen muchísima plata, porque se salen de esa zona de confort y aprovechan todas las facilidades que les dan para seguir superando. Porque no de varios marginados, que uno ve jóvenes, niños, 3, 4 años, que uno en las calles común y corriente ya, por decir, ya que cogiendo basura con la mamá.
esa gente tiene mucho apoyo, demasiado apoyo. No la gente que es la mayoría de la gente que puede reciclar, nosotros recibimos un sueldo de 1.800.000. Y los llaman y les dicen dónde están, donde no están haciendo nada en la casa, van y salen y dicen estamos en tal cuadra, en tal lado, llegan allá, ya tienen reciclaje y dicen estamos trabajando. Donde terminan de ahí, se van para la casa y no hacen nada más. Pero las personas, porque es la falta de información, porque las personas muchas veces o no conocen la información, no tienen cómo desarrollar la información, pues simplemente tienen la información, pero lo que hay que ver no les importa. Digamos, en los barrios marginados, si yo sé que puedo ganar dinero fácilmente, yo le digo a usted a mi vecino, vea, haga esto, y el vecino le dice al otro, ah, ¿para qué va a hacer más? Si no va a conseguir. Ok. Socialmente, cuando uno habla de la psicología social de la pobreza, de los factores que están asociados al desempleo, ¿sí? Todas esas dos condiciones son supremamente diferentes entre un país y otro, entre una sociedad y otra, ¿sí? Cuando, de hecho, lo mencionaban ustedes ahorita, si nosotros comparamos una sociedad europea con una sociedad latina, las diferencias son muy marcadas con respecto a, allá los llaman, aquí los llamamos nosotros los habitantes de casa, ¿sí? Allá se llaman los homeless. ¿Sí? Entonces ellos son personas que tienen unas condiciones también de, entre comillas, pobreza, pero tienen unos beneficios. Y no es conformismo, es alcahuetería o es formas de vida, porque pues le dan absolutamente todo. Por lo general son gente que son alcohólicos o son drogadictos, ¿ven? Entonces realmente lo que están haciendo es generar una exigencia al Estado y el Estado se lo da. Pero por otro lado, al europeo se le paga por estudiar y se le paga, yo estoy estudiando y te pago porque tú estás estudiando. Exactamente, pero es la elección de ellos si quieren estudiar o no. Igualmente lo hacen acá con IPRON. Y con jóvenes en pasa a hacer lo mismo. Si tú estudiabas, te pagamos. Y te pagamos el 800. Algo de, la verdad no recuerdo, es algo de nueva la alcaldía, que a los parceros por Bogotá, sí, de jóvenes de 18 a 28 años que pueden recibir un sueldo de 500.000 pesos por 6 meses, dependiendo de su condición social. Pero no es por estudiar. No, es que da la oportunidad. Pero igual tú tienes que hacer actividades de la bolsa. Claro. Entonces, no te Es una motivación, esa labor es una motivación para que la persona pueda ejercer su educación. Es que ahí es donde estamos debatiendo que el tema del conformismo. Ahorita con parceros el tema es así, tú ingresas, tienes que hacer el tema de la social. Exacto. Y si tú no lo haces, igual te siguen pagando. Pero es que, parceros, no sé, no, el motivo del programa no es decir, ay, va, usted póngase a estudiar, o sea, no le está motivando a estudiar, lo que hace, parceros, es generar experiencia laboral a las personas que no tienen ni estudian ni trabajan, o sea, los no. Sí, un servicio, claro que sí. Son parceros, ese es el objetivo del programa. Entonces, manejado el programa y no es así. Y lo único que hacen con esos muchachos es llevarlo a ferias de empleo para que consigan trabajo. Una vez los tengan ubicados, los hacen y ya. Ese es el trabajo como tal del partido. Por eso el plazo es de 6 meses, porque en esos 6 meses usted le van a pagar 500.000 pesos, pero si usted consiguió trabajo en esos 6 meses, igual le sacan y no le van a pagar más. Y lo mantienen en las UPIs. Eso es lo que está haciendo como tal el gobierno, volvernos a todos locos. ¿Por qué? Por todo ese tema de los incentivos. Está bueno, digamos que lo de los adultos mayores es algo que realmente sí es beneficioso porque son personas que ya no se encuentran en condiciones. Pero esto de parceros, pagarles, y uno veía cuando a mí me reunían a los pelados, llegaban solamente 2, 3 y el resto se quedaban en la casa durmiendo y aún así les seguían pagando. Entonces ahí es donde está, donde que no sale de la zona de confort. Pero pues, no sé, o sea, yo no es para
Pero no generar conflicto, pero yo en la localidad donde yo estoy está parceros por Bogotá y yo soy testigo de que los parceros los mandan allá. Pero los mandan a los parceros, tienen que cumplir ciertas cosas para que les paguen, si no, no les pagan. No sé si de pronto en la localidad donde estabas era distinto, pero donde estoy yo, sus parceros tienen que hacer ciertas horas en la semana, o si no, no Te les voy pagan. a contar cómo hacen los muchachos. Ellos van, a ti te dicen, Cristian, tienes que ir a tal actividad. Si tú no vas y te quedas durmiendo en la casa, pues sencillamente al día siguiente haces firmar. Porque eso es por medio de unas guías que les dan, de un acta para poder. Cuando tú vas a pasar informe, pasas el informe con esa foto del acta. ¿Y quién va a decir que tú no fuiste a la actividad? Por eso Y es te pues, pagan sí, igual. o sea, yo no es posible que digamos, yo sea líder de parceros y todos ellos son parceros, entonces no vino Carol, y yo voy a dejar que Carol el otro día firme el acta para que yo poder pasarlo, ¿no? Porque yo, o sea, Digamos, tú eres el líder, pero entonces ninguno de tus compañeros fue, te digo, no, ¿qué hago? Voy para la casa, después le digo a los chicos que venían y me no, porque es que eso, o sea, si se está generando, o sea, lo que yo tengo que presentar son resultados a partir de las actividades a las que mandan los parceros. ¿Cómo les va a mostrar resultados de los parceros? No. Pero porque usted quiere hacer las cosas bien, seamos sinceros. Porque usted quiere adelantar conmigo. Acá no le estamos la construcción social, aquí estamos acostumbrados es que todos somos corruptibles, miramos la forma de engañar, miramos la forma de cómo hacerlo todo más fácil. En la primera clase, en Colombia se acostumbra a la mentira y a la trampa. O sea, aplaudamos aquí con el correcto. Precisamente eso, a lo cual ustedes concluyeron es cómo nosotros tenemos el mal hábito de hacer la trampa, ¿no? O sea, eso es lo que nos está diciendo la manera como el ejemplo que tú estás dando de que las personas simplemente dicen que voy a ir a trabajar en esto o cumplir esas actividades, pero no lo hacen. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el compromiso social de ese personaje que le están pagando por algo, pero sabe que no está haciendo la tarea como debe ser? Y la contraparte de la que su merced dice, con respecto a la parte legal, al actuar de una manera correcta. ¿Ven? Entonces, esa desigualdad social, esa forma de actuar de algunos de nosotros, pues es la que nos lleva precisamente a tener que decir que no tenemos igualdad de derechos, que no hay dignidad, que hay corrupción, que hay mentira, una gran cantidad de cosas que están ligadas a esos comportamientos. ¿Y eso de quién depende? De cada uno de nosotros, de las diferencias individuales o de la formación familiar o de la estructura social. Emily Durkheim, un sociólogo, dice que el hombre nace salvaje y la sociedad lo corrompe. Pero está la otra parte en donde dice lo contrario, ¿no? Si estamos diciendo de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿sí? El otro es de que la sociedad, el ser humano sale, o sea, es una bestia, perdóname la expresión, y lo que hace la sociedad es educarlo, ¿sí? Lo que hace la sociedad es formarlo, capacitarlo, ¿sí? Pero como nosotros tenemos esa condición del libre albedrío, entonces nosotros decidimos qué hacer o qué no hacer, o qué trampa o qué comportamiento vamos a tener, ¿sí? Y eso depende mucho del contexto en donde estamos creciendo, de la familia. Yo les decía ayer el ejemplo de cómo la gente termina sancionando a la gente que actúa bien y cómo termina felicitando a los que actúan mal. ¿Ven? Entonces, esa cultura social es la que a veces nos golpea fuertemente y es la que no hemos podido como sacudirnos realmente.
Pero es muy difícil porque eso desde arriba viene, nada más miremos el gobierno, cuánta corrupción se ve ahí. Y para romper ese esquema es muy complicado y es lo que empezar desde casa y desde pequeñito nos enseñan a la ley más fuerte. Lleve esto al colegio, si se lo roban, busque a quién le quita a otro, pero a quién devuelve con respeto, así no se asusta. Tristemente es así. Uno piensa que eso no es tan grave no decirle eso al niño, pero desde ahí lo empiezan a volver por esta concepción y no va creciendo con ese mismo pensamiento. Pues yo pensaría que la problemática realmente es que desde un principio nos están condicionando, todo es condicionamiento, todo, absolutamente todo, pero nunca nos enseñaron a cuestionarnos, a romper esos condicionamientos. Entonces creo que es un patrón que se repite precisamente por lo mismo, porque nunca nos cuestionamos o nunca, ¿por qué pienso yo así? ¿Por qué actúo yo así? ¿Qué bases tengo que me hacen repetir patrones, por ejemplo? Sería la diferencia como lo que decían, que en Europa les pagan, al igual que como les pagan a muchos acá, pero porque otros sí aprovechan las oportunidades, pensaría yo que es un contexto social del país, del continente, pero es esa cultura que te enseña a cuestionarte también, porque es que todo no lo podemos entender, realmente ese es el... Y más en un círculo. Y una tercera muy se repite, sí, América entonces, si estamos acostumbrados a aprender mucho, pero a no cuestionar ni hacer como el filtro entre cada cosa, pues realmente sí resulta muy complicado ver dónde está el error o por dónde comenzar. Okay. Usted lo está planteando en un contexto netamente social, en un contexto de estructura social, de familia, de espacio social, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el rol y cuál es el papel de los contextos educativos? O sea, porque estamos hablando de que en los contextos educativos lo que queremos formar es personitas, cuando están pequeñitos, para luego que sigan una vida formada en derechos. ¿Sí? Entonces, el rol de la educación, ¿dónde está? ¿Dónde está esa posibilidad de que realmente la educación la utilicemos para bien de nosotros? Creo yo que no nos está viendo muy bien. ¿Sí? No. A Taran Mockus, en una entrevista que le hicieron hace muchos años, hace como unos 30 años, él decía, para que la sociedad cambie y el cambio se vea, se va a ver más o menos en unos 40 años. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a lograr el cambio de la noche a la mañana, sino eso es un proceso y que hay que mantenerlo. Entonces decía que tenemos que comenzar a actuar para para fomentar esa educación en igualdad de derechos, para fomentar esa educación que nos permita tener una vida social favorable. Y creo que no lo hemos logrado. Creo que no, que lo que decía Taran Mockus no se empezó. Y él lo vemos hace como unos 30 años. ¿Sí? Y seguimos peor. ¿Sí? Y esa condición es supremamente como desalentadora, porque la educación precisamente, o sea, estas estructuras académicas, esta universalidad es precisamente para que hagamos de nuestro país un mundo mucho mejor, una sociedad mucho mejor. ¿Y por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta generar esa igualdad de condiciones? ¿Por qué estamos generando pues toda esta problemática? ¿Sí? En donde a mí no me interesa lo que le pasa a usted, ¿cierto? O si le pasa algo, pues mira usted cómo se las arregla, ¿sí? Entonces, todo ese manejo realmente genera pues como ese descontento, que es la educación, independientemente si es una educación pública o privada. ¿Sí? En los colegios públicos, la condición es a veces muy fuerte, ¿sí? Por aquello donde están estudiando los muchachos que están por allá estudiando en un colegio en ciertas regiones que son bastante conflictivas, que hay bastante delito, que hay mucha desigualdad. Pero tenemos también colegios privados en donde también pasan cosas bastante complejas. ¿Sí? O sea, esa situación termina siendo como que, ¿dónde está la educación o la diferencia entre
la gente que tiene la posibilidad de estudiar y la gente que no tiene la posibilidad de estudiar, porque la primaria hoy día es gratis, el bachillerato hoy día es gratis, ¿sí? Pero a nivel superior necesitamos invertir económicamente para poder estudiar. Ustedes son supremamente beneficiados porque ustedes hacen parte de un grupo élite que puede decir que estoy estudiando en una universidad. Pero también es lo que dice Valentina, o sea, acá profe Schumann ya hizo el sondeo de quienes trabajamos y quienes no, y la gran mayoría trabajamos, entonces pues es un esfuerzo que nosotros decimos porque preferiblemente ya estamos en tercer semestre, hemos invertido 9 millones de pesos, o sea que nosotros tomamos la decisión de decir, bueno, yo voy y lo pago por mi estudio, por mí, Sí, claro. que haberme ido por allá y comprarme la moto, yo no sé cómo, y la moto, yo no sé qué, o sea, eso es porque también nos nació y nos propusimos y dijimos, bueno, listo, lo vamos a hacer, vamos a caminar duro, puede que estemos enfermos, con sueños, sin plata para el salchipapa, para lo que sea, pero vamos a venir y aparte de eso, muchos de nosotros colaboramos, aportamos de nuestra casa, o muchas personas viven solitos y tienen que comprarse sus cosas y depender de ellos mismos. Entonces, que nos nació pues, tomar la decisión. Porque estamos, yo creo que hablan de las personas que son militares de otra manera, pero en este momento todos aquí están por decisión, teniendo hijos, teniendo arriendos, teniendo todo lo que tienen que pagar, están por decisión de querer estudiar. Pero es que ganan más de uno. Entonces, si uno habla de, ¿cómo decir? Pues como desde el privilegio que cada uno tiene, pues uno dice, no, pues se puede y se toma la decisión ya. Pero otros no piensan que hay personas que se ganan un mínimo. Sí, claro. Y un mínimo son 1.500.000. Más son dos veces subsidio transporte. Entonces, tema de mucha gente no puede mirar para la universidad. Pero ustedes eso lo están planteando, le están diciendo, eso lo deciden ustedes. Claro. Porque el concepto personal de cada uno de ustedes es estudiar, aquí hablamos de la educación, para salir adelante. O sea, esa es la decisión de ustedes. Y eso es lo que plantea la educación. La educación me permite a mí salir adelante de una manera mucho más fácil. ¿Sí? Con la educación yo puedo mejorar mi calidad de vida. Con la educación yo puedo hacer muchas cosas más. ¿Sí? Y eso es lo que nos estamos planteando. ¿Sí? Pero hay personas que simplemente, como lo decíamos ahorita, se acostumbran a ser dependientes de los demás, dependientes del Estado. Y en última son una carga negativa para la sociedad. Esos que son paras, perdón la expresión, perdón la expresión, pero Sí, después, Mantener a su vida. porque son privados. Porque mientras más haya pobreza, la gente va a quedar ahí, aceptar algo que le den. Entonces, si uno no abre los ojos, va a quedar ahí siempre. Entonces, por eso la gente siempre va a mantener ahí. Marginado. Miremos el ejemplo de Cuba. Miremos el ejemplo del país Cuba, que lleva no sé cuántos años. Pues siempre digamos, el de Cuba es algo más impresionante porque llevan tantos años, digamos, uno ve la ciudad, La Habana, Cuba, es una ciudad perdida en el tiempo, pareciera que estuviera en 1970 aún. ¿Usted iba a Cuba, La Habana? He visto demasiados videos y mi mamá estaba en Cuba. ¿Ya ves los hoteles? ¿Están los lujos que tiene Cuba? Y tienen Cuba tiene los mejores debes empezar a pagar la carrera con tu mismo trabajo, pero en tu país. En el país no se puede ejercer el derecho a salir del país para poder tener una Eso fue lo que pasó con Celia. Sí, exactamente. Por eso yo creo que no te van y no solo con Celia, son más personajes cubanos, en Venezuela también sucede lo mismo. Ok, bien, muchachos. Miren lo que nos gusta a nosotros para
para mirar un poco lo que se tiene en cuenta hoy día con respecto a la algo que no se veía, de desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y de la autoestima, la construcción de la identidad sexual, dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable. Esto que estamos diciendo acá, ¿cómo lo explicamos? Estamos hablando de una vida sana a nivel sexual. Desarrollar una sana sexualidad. Entonces, yo siento que devolviéndonos un poco a las palabras que usted dijo, pues no les quisiera ofender, pero antes las mujeres solamente creían que solamente hijos, los hombres estaban ellas en la casa, cuidaban los hijos. En mi caso, mi abuela tuvo como 9, 10 hijos, y ella nunca, para ella un método anticonceptivo era pecado, prácticamente. Y de hecho, si en algún momento se quería llegar a un método anticonceptivo, tenía que tener la autorización del marido. Entonces, creo que eso era del marido. ¿De qué año somos? Pero ustedes están hablando de una vida heterosexual. Bueno, sí, pero porque en ese entonces estaba como ya Muy arreglado eso, ¿no? O sea, exactamente, hablar de homosexualidad, eso era un pecado. Lo mismo de los métodos anticonceptivos, antes no se podía hablar de ese tema, era un tema que, mejor dicho, uno hablaba y era exacto. El tabú en eso. Por eso, a diferencia de por eso, si ustedes se dan cuenta, las familias de antes, de años atrás, eran numerosas. Entonces, el tema que estoy planteando ahorita es cómo nosotros estamos hablando de la sexualidad, ¿no? Les hago esta pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con el aborto? Sí, depende. Depende. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con la homosexualidad? Sí. Cada quien tiene una manera de plantear. ¿Ustedes están de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo género? Sí. No hay necesidad de casarse para vivir con una pareja, así sea del mismo sexo. Legalmente ante el Estado, la cosa. Otra pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que una pareja del mismo género adopte un hijo? No, sí. No sé por qué no, si hay niños que necesitan de un hogar y de calidad humana. A un niño por allá en una de estas adopción no les dan calidad humana. Porque igual la adopción no se la dan también a cualquier persona, entonces Tiene que cumplir unos estándares para poder. Una estadística que decía que cada vez que un niño, bueno, lo adoptaba una pareja heterosexual, era más probable que ese fuera violado. Y es interno. es que pues es que si ya lo hablan así, entonces no, el homosexual es monstruo, entonces no puede adoptar. Y entonces ahí es donde queda la figura materna, la figura paterna. En caso tal de que al niño lo adopten dos hombres, ¿a dónde queda la figura materna del niño? O el caso. Es fundamental. Pero es que ya hay cambios que tengo, digamos. El concepto de los dos padres no debe, o sea, no debe influir en el niño, lo que influye es la educación que le dan los padres, independientemente sea hombre y mujer, mujer o mujer, hombre con hombre, es decir, porque influye en la educación que se le da al niño, no si se la da, porque muchas veces
crece sin papá y crece con los abuelos. Claro, entonces, pues, Miren claro, tenía una familia tradicional dentro de la sociedad. Miren esto. Exacto, señorita, miren esto. Ustedes están hablando de la pareja homosexual que adopta un hijo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Dónde está la parte social? Porque ustedes saben de que la parte social presiona demasiado. O por ejemplo, la religión. ¿Qué es lo que normalmente hace un colegio de primaria? Generar entonces reuniones de padres de familia. ¿Qué se espera que lleguen allá a esas reuniones? El papá y la mamá. El papá y la mamá. Pero Si yo, discúlpame, si yo soy homosexual, por ejemplo, si yo soy homosexual, ¿sí? Entonces voy con mi pareja hombre, y entonces yo lo que voy a hacer es ir a, pues, en cierta manera, a representar a mi hijo, a dar la cara por mi hijo, y la sociedad empieza a cuestionar. La sociedad empieza a molestar a mi hijo, porque es que los compañeritos le empiezan a hacer matoneos. ¿Sí? Pero ahí empieza, ¿no? Claro, por eso te digo, o sea, nosotros estamos hablando desde el punto de vista de los adultos, pero el niño, ¿en qué momento toma la decisión? ¿Sí? Realmente los adultos son los que toman la decisión de adoptar a un niño. Y claro, crecen, seguramente le van a dar muchísimo amor, muchísimo afecto, no habrá nunca peleas, ni nada por el estilo, pero el contacto con la sociedad, en cierta manera, choca bastante, ¿sí? Porque estamos en esa sociedad en donde lo correcto, entre comillas, es la heterosexualidad. Entonces, fíjense cómo ponernos de acuerdo acá nosotros es complejo, ¿sí? Pero esa situación tan sencilla como esa, realmente lo que hace es, ¿dónde están los derechos del pequeñito que simplemente está viviendo una relación que él no escogió, que él no simplemente le tocó? Pues es que yo no había escogido, o sea, yo escogí mis papás. No, claro, pero los papás que son homosexuales, las mamás lesbianas, ¿sí? O las parejas lesbianas, son las que eligen si adoptan o no adoptan. A eso es lo que yo me refiero, ¿sí? El niño no. Normalmente lo que hacen digamos, las personas que quieren adoptar, por lo general quieren es adoptar niños pequeños, ¿sí? Entre más pequeños sean, mucho más manejables de educar. Cuando crecen, cuando son de unos 6 años hacia adelante, es mucho más complicado que los adopten, porque ya en cierta manera pueden haber estado pasando por un hogar de paso, por el otro, por el otro y por el otro, y ya, pues, obviamente, se genera una cuestión totalmente negativa. Pero es poner en esa bandeja precisamente los derechos del niño o de la niña, ¿sí? Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Para mí es algo complejo, y yo personalmente yo no estaría de acuerdo con que haya esa adopción, porque el derecho de los pequeños y cómo ese maltrato que pueden estar haciendo los niños para recibir esa condición. Pues es que si tú lo planteas como la burla de los niños y cómo lo van a tomar, pues yo también lo plantearé así. Llega la mamá y el papá, pues que sea una familia súper pobre, que lleguen súper cochinos y demás, entonces eso también daría para que hablar entre los niños. Entonces, ay, sus papás son cochinos, vean cómo se llenan de acá. Entonces, yo siento que es el mismo contexto, solo que el uno se está condenando más por no ser socialmente aceptado, que ahora de pronto se habla más y digamos que ya está más inmerso a la sociedad
Se llama normalizado. Exacto, sí. Sí, correcto. Pero pues yo siento que es lo mismo, solo que nos falta pues, aceptarlo. Ok, bien. ¿Tú? No, pues iba a decir algo parecido a lo de Carol. Yo creo que, digamos que es más como, eso lo tendríamos que ver con estadísticas, porque usted tendría que validar que de todos los niños que tienen padres homosexuales, Sí, ok. ¿quiénes de verdad están afectados? ¿Por qué? Porque los niños que están naciendo en este momento y los que están siendo criados es por una generación totalmente diferente. Estamos hablando de que la generación homofóbica, pues son las personas adultas en gran mayoría. Por eso se ha normalizado tanto. Y yo creo que de la mayoría de niños que tienen padres homosexuales, muchos no sufren ningún tipo de vulnerabilidad o no se me hace que sea de la manera de pronto en la que usted lo está diciendo. Ok, listo. Mire que yo, pues usted ya ha hablado mucho. No lo he dicho de los niños. Bueno, mire que yo planteé esa idea y ustedes obviamente me la cuestionan, ¿sí? Y ahí está la libre expresión, ahí está la oportunidad de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿sí? Como no nos vamos a poner de acuerdo en eso, pues tenemos que aprender a vivir bajo esas características, en donde respeto la idea tuya y tú respetas mi idea, ¿ves? Porque esa es la condición de la expresión de mis ideas, de mis puntos de vista, y yo viviré de alguna manera, como usted vivirá de otra, pero la idea es que realmente no nos pisemos nuestros espacios o nuestros derechos, ¿sí? Eso es, en cierta manera, a lo que de pronto queremos llegar a concluir de que la libertad de expresión hace que yo tenga la oportunidad de opinar, pero no te estoy convenciendo, ni tampoco tú me estás convenciendo. Simplemente lo que estamos generando es opiniones, puntos de vista. Seguramente esto tiene que estar muy ligado a mis propias experiencias. Dicen por ahí, yo hablo dependiendo de cómo me fue en la fiesta. Entonces, en ese sentido, las experiencias personales, individuales, pueden ser buenas, regulares y malas. Y a partir de eso, mi concepto, mi pensamiento, mi ideología puede estar sesgada por eso. Porque yo hablo de mis problemas, o de mis éxitos, o de mi bienestar, o de mi malestar, ¿cierto? Pero en cierta manera, esa conclusión que yo llegar, de que nosotros tenemos la necesidad de respetarnos nuestros espacios, respetarnos nuestras opiniones, porque eso es la igualdad de derechos. Porque no podemos, que porque tú no piensas igual que yo, entonces yo te voy a matar, te voy a asesinar, te voy a maltratar. No lo voy a hacer, y tampoco tú lo podrías hacer. Sí, dime, te voy a comentar algo. No, pues ya comentar algo de lo anterior, pues ya. Yo siento que también, o sea, para añadirle a bueno, la libertad de expresión, pero yo siento que tiene, o sea, la libertad de expresión se limita hasta que usted afecta a otra persona. Sí, porque yo, o sea, si mi libertad de expresión es coger una pistola y matar a todo el mundo, porque yo soy libre, entonces no, yo siento que la libertad de expresión va hasta donde yo afecto a otra persona con mis actos. Pero es que tú estás hablando de libertad de expresión, y aquí cuando tú mencionas eso, ahí ya estás hablando de una patología, ya estás hablando de una condición mental que está totalmente trastornada. O sea, yo no puedo decirte que tengo mi libertad de expresión si yo soy psicópata, si yo soy sociópata, porque entonces mi libertad de expresión está totalmente confundida en mi esquema mental. O sea, eso no es libertad de expresión, eso es una patología. La libertad de expresión tiene que ver con que yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí, pero no nos vamos a maltratar, ¿sí? Esa es la libertad de expresión. Pero como lo estás planteando, es algo totalmente... Bueno, pero o sea, el ejemplo, listo, digamos, el ejemplo no es, pero mi libertad de expresión es expresar, y yo no agredir a nadie, o sea, si mi libertad de expresión
Si yo agredí a otra persona, ya no, ya te invalida. Ok, muy bien. Miren lo que nos dicen acá. La educación debe contribuir en forma eficaz y sistemática a la profundización de la democracia. La libertad de expresión tiene que ver con la democracia. ¿Sí? Un país demócrata, ¿qué nos quiere decir? Un país demócrata, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Que el pueblo puede elegir, pues lo O todos en la cama o todos en el suelo. Ok, la democracia es precisamente contribuir, aportar y recibir de una manera adecuada. La participación ciudadana. Aquí está relacionado esa democracia con la participación ciudadana. Entonces, en las universidades, cuando hablamos de la cátedra Colombia o Educación para la Paz, el estudiante, ¿sí? Acuérdense ustedes en toda esta rebelión social que tuvimos en el 19 con la cuestión de la primera línea, porque precisamente habían o se presentaron una serie de asesinatos que rompieron con toda esta condición de quedarse callados, de no opinar, y eso no es democracia, porque las personas que manejan el poder lo estaban utilizando de una manera errónea, y eso no es democracia. Entonces la universidad o la universalidad que estamos acá nosotros es precisamente para poder opinar, es la participación ciudadana. Y ahora muchos, pero muchísimos estudiantes de diferentes profesiones están haciendo eso, participando en la toma de decisiones a nivel de la ciudadanía. ¿Sí? Y antes no se veía eso, pero es la democracia que hay en un país la que permite que este país surja adelante. ¿Sí? Y eso, la democracia tiene que romper con la corrupción, tiene que romper con la desigualdad, tiene que romper con los no derechos humanos, tiene que romper con la no dignidad, porque eso es algo que nos está matando a todos nosotros. ¿Sí? Miren lo que pasó en estos días. No sé si fue el papá o fue la mamá que asfixió al niño de 2 años. Entonces realmente eso es, ¿por qué uno trata de colocarse los zapatos de la persona que hizo eso? ¿Qué está pasando por la cabeza de esta persona que se le ocurre hacerle daño a una criatura indefensa que no se puede salvar? Seguramente si lo va a intentar hacer con una persona mucho más adulta, una persona grande, adulta, pues obviamente se va a defender. Es por eso el hecho de que estamos hablando de la democracia, eso es algo que las personas que terminan haciendo esas cosas tienen en su cabeza una serie de ideas irracionales que les llevan a decir no me importa si este niño sufre, no me importa esto negativo, simplemente esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí se termina la democracia. Entonces eso hace que no haya una construcción, por el contrario, hay una desconstrucción, una falta de construcción. Y lo otro, vamos a tener una cultura de convivencia. Por eso se está creando o se establece la Cátedra de Colombia o Cátedra para la Paz, porque necesitamos igualdad, necesitamos convivencia, necesitamos respeto a los derechos humanos, que tanto lo hemos atacado. Y lo que queremos apuntarle, a fin de cuentas, es llegar a la paz, conquistar la paz. ¿Sí? Por ahí decían de que el fin último del hombre es la felicidad. El fin último del hombre es la felicidad. Entonces, yo me la paso siendo una persona que se compromete, que estudia para llegar a último momento a ser feliz.
Y eso es un error. Eso es un error. Porque la condición que se establece allí, porque yo podría establecer es, venga, paso a paso, yo actúo de una manera correcta y en la medida que yo actúe de una manera correcta, estoy construyendo paz. Estoy actuando para la paz y estoy teniendo tranquilidad. Y eso me lleva a la felicidad o estoy siendo feliz en ese momento. Porque tengo la certeza de que puedo mirar con la cabeza bien en alto, puedo mirar atrás sin que me cuestionen, sin que me critiquen, porque todas mis acciones van por buen camino. ¿Sí? Pero eso depende de cada uno de nosotros. Cómo actuamos o para qué actuamos. O cómo, lo que normalmente uno dice, esto fue una mentira piadosa. ¿Sí? Cuando yo hago algo inadecuado, pero lo hago por debajo de cuerda, yo sé que estoy actuando mal, pero en última lo termino haciendo. Y esa fue mi elección. Y eso me lleva a que yo tenga la posibilidad de que me cuestionen o que me critiquen o que me sancionen porque estoy actuando mal. ¿Sí? Y ahí se pierde entonces esa posibilidad de tener o de llegar a la conquista de la paz. ¿Ok, muchachos? Nos veremos el miércoles. Samantha Salazar. Carolina Cabra. Daniela Alejandra. Carol. Vanessa. Luis Fernando Aportegui. Laura Valentina Murillo. Andrea Valenzuela. Carol Natalie. Juan David Ordóñez. Hola, profe, siempre presente. Andrés Forero. Andrés Forero. Paola. Jennifer Alejandra. Manuel Fernando. Laura Natalie. Angie Geraldine. Acá, profe, no vino. Juliet Alape. Tania. ¿Dónde está? Jessica Joana. Alejandra. Jefferson Eduardo. Alison Torres. Felipe Ortiz. Edward Fabián. Se me cayó. Yo presenté. Lady Liliana. Camila Alonso. Cristian David. Yo.
Bueno, tengo que conocer antes, yo con eso, no lo quiero. ¿Qué? Porque cuando él estaba infectado. No quería llegar. Es que ya me estaba como en esta silla. Primero me Acabo de cambiar de cuenta pena. y esto es como que Yo creo que más tarde era como el dinero. ya me lo vi. ¿Sabes si les da un 14? Perdón. ¿Cómo? Baby, Negro. ¿Qué se hizo? El combo de la lucita. Gracias. No sé si, mira, chao, amigo, estoy bien. No sé si, chao, la- es este que pulso. Está aquí, espera, si no me da ni idea. Creo que ya no cambia para. Sí, porque los van a cambiar de Oye, este no voy a buscar siguiente, oye. Tampoco. Pues que quiero más. Pero falta ahí. Chao, gracias. Chao, cuídate, gracias. Uy, estoy tan Cocinar, terminar la comida. Pero no me asisten, Micaela me ayuda con el arroz, le toca. Acá ya, Mamá subió.